Enrique Bunbury vivió el impresionante fracaso de su primer álbum Radical Sonora, que fue un éxito como álbum en ventas, pero un fracaso en directo, ya que inevitablemente el público solicitaba para su frustración canciones de Héroes del Silencio. Se dio cuenta que debía desprenderse de la sombra que arrastraba de Héroes del Silencio, y para ello tuvo que reinventarse, por lo cual hizo un análisis sociocultural en los antros de los principales puertos de Latinoamérica y Europa. Así descubrió el cabaret. Con una base de rock and roll, música electrónica, elementos mediterráneos y árabes, introdujo el concepto del cabaret, una combinación muy arriesgada que dio como resultado el álbum Pequeño, un álbum totalmente ecléctico que en España fue un rotundo fracaso. Ese disco que yo considero que es un salto mayor con respecto a Avalancha, creo que es un salto, bueno, pues también un poco sin red, ¿no? Claro, yo existía, exactamente, el nombre de Bunbury existía como cantante de Héroes con un buen significado y un contenido que le había dado forma al grupo, ¿no? Y empezar como solista y además dando, digamos, bandazos desde Radical Sonora hasta Pequeño, fue para algunos bastante despistante, pero de hecho cuando salió Pequeño en España hubo radios que lo trataron muy mal, y fue cuando llegué aquí a México a hacer los primeros shows cuando empecé a recibir mucho cariño por parte de la gente, como que ese disco había conectado con México de una forma especial. En México y Latinoamérica, el álbum Pequeño fue un rotundo éxito. A pesar de ser un álbum no muy entendido conceptualmente aún en esa época, canciones como El extranjero, El jinete, Infinito en sus dos versiones, De mayor y El viento a favor, catapultaron al éxito a Enrique Bunbury y le dieron una identidad propia. Yo creo que ya yo había hecho antes una versión del Jinete de José Alfredo Jiménez, que de alguna forma ya eso ya estableció un poco de conexión curiosa, ¿no? Que descubrieran, va este tipo que viene de Héroes del rock and roll, que es español, que es europeo, que luego ha hecho un disco mezclando la música electrónica y lo árabe y tal, que no hemos entendido nadie. De repente se pone a hacer una versión de José Alfredo y nos gusta cómo la está haciendo, nos gusta su visión de José Alfredo, ¿no? Y yo creo que quizás también les gustó que me gustara José Alfredo, pero sí que se estableció esa conexión. Y cuando aterrizamos en el aeropuerto de México para la gira, de repente había unos chavos ahí con un cartel que ponía Club de Fans Infinito, ¿no? Que era una de las canciones del disco. ¡Wow! O sea, se han metido en este disco, han descubierto este disco y lo han hecho suyo. Y hicimos una gira fantástica en México, maravillosa, y de ahí sacamos el disco en directo. Luego de comprobar que el álbum y directos funcionaron a la perfección, Enrique Bunbury descubrió el camino a seguir, y hoy en día su fama se mantiene vigente hasta el día de hoy, por haber creado un estilo propio con un público nuevo, y lo más importante fue desprenderse por completo de la sombra de Héroes del Silencio, a tal grado que algunos, hoy en día, se sorprenden al descubrir su pasado con la banda.